un podcast de Cooperativa. Pasaje Punta Arenosa, Puente Alto, zona suroriente de Santiago. Las calles angostas de la villa La Capilla 7 asoman rodeadas por casas de 2 pisos, de ventanas generalmente enrejadas, hogares de familias de clase media, esforzada, trabajadora. En las varias plazas de la villa juegan los niños del barrio. En una de las casas del pasaje Punta Arenosa vive hace un par de años la familia Rojo Hernández. Pablo, mecánico, Janet, peluquera, y sus hijos Esteban, de 7, y Pablo, de 15 años. En la casa se escucha música. El sonido de las canciones se cuela por las ventanas o por la puerta habitualmente entreabierta del hogar de los Rojo Hernández. El padre de familia transmitió la afición a sus hijos. En la casa hay una batería, una guitarra. Pablo, el mayor, ya la domina. Suele tocar durante las tardes, mientras sus padres trabajan, y él se queda solo, junto a su hermano menor. Esteban es un niño tranquilo, tierno según contarán sus familiares y profesores. Acaba de pasar a segundo básico y pasa las tardes del caluroso verano de 2008 viendo tocar a su hermano o jugando en el pasaje. Como cada tarde, la del 17 de enero, los hermanos están solos en casa. En pocas horas, esa misma tarde, la historia de la familia daría un giro. Se transformaría en una de las historias policiales más impactantes de las últimas décadas en el país. Fue encontrado muerto un menor en la comuna de Puente Alto, mientras que su hermano permanece con riesgo vital e internado en el hospital Sotero del Río. De 15 años, Pablo Rojo se encontraba en un sillón que era de color blanco, cubierto de sangre. Es una situación lamentable, una situación complicada. Yo, la verdad que mucho tiempo que no veía un delito de este tipo y la verdad que es un poco impactante. ¿Por qué tuvo que sucederle? Aparte de que era un niño tan inocente que no tenía derecho de haber muerto. Lo único que quiero es que mi hijo se salve. Lo único que quiero es que se salve uno. Ya que se me fue uno, que se salve el otro. Y él, yo sé que detuvo a la madre de los hermanos Rojo Hernández. La mujer es indicada como la principal sospechosa del brutal ataque que hace un año costó la vida a Esteban, de 8 años, y dejó con graves secuelas a Pablo. La Fiscalía Sur está detenida y declarando a esta hora Janet Hernández, la mamá. Ella no lo hizo, son sus hijos. Yo sé que no lo hizo por lo mismo, porque yo sé cómo ella trataba a los niños y todo. Es como que dijeran que yo lo hice. Nada teme, si me tiene que investigar. Golpeó múltiples ocasiones en la cabeza a sus hijos, Esteban Rojo Hernández, de 7 años, y Pablo Rojo Hernández, de 15 años, a consecuencia de los cuales el primero de ellos falleció, en tanto el segundo resultó con una herida craneal. Soy Patricio Chacuri y esto es Relatos Policiales. Este episodio nos lleva a la historia de los hermanos Rojo. La noche era calurosa, eran pasadas las 10 de la noche. Ese 17 de enero la mirada informativa del país estaba puesta en la demanda limítrofe que un día antes Perú había presentado en La Haya.
Todavía me faltaba un par de horas para entrar al turno del trasnoche. Estaba en el antejardín del edificio intentando capear el calor que a esa hora todavía se sentía sobre la ciudad. Entonces me llegó el mensaje de texto de un colega. Vente ahora a Puente Alto. Doble homicidio en Punta Arenosa con Punta Iluc. Buenas noches, Mauricio. Claro, consternación existe a esta hora en la villa Capilla número 7 de Puente Alto, una villa nueva, muy tranquila, de acuerdo a la información que han entregado vecinos de este sector que se encuentran conmocionados con este hallazgo que se registró en horas de esta noche, cuando en el domicilio de pasaje Punta Arenosa fue encontrado muerto un niño de 8 años. Camino al lugar estábamos a un par de cuadras de la esquina señalada en el mensaje, cuando en la radio del auto escuchamos este despacho. Eran los primeros datos del crimen. Lo que se sabía entonces era que un niño de 7 años había sido asesinado de un disparo y su hermano de 15 estaba grave y en peligro de muerte. En el hospital Sotero del Río, hasta donde fue llevado por personal del SAMU en estado grave y también con peligro de muerte. A esta hora los familiares se encuentran... Llegamos con el conductor del móvil nocturno de Cooperativa a una plazoleta. Las débiles luminarias públicas le daban un aspecto sombrío al lugar. Periodistas y vecinos se agolpaban detrás de las cintas policiales que ya acordonaban el sector. Hay varios detalles de esa noche que nunca olvidé, como las terribles descripciones que nos comentaban algunos detectives fuera de micrófono. Hasta entonces no había visto en mi trabajo de reportero a investigadores tan golpeados, emocionados, visiblemente afectados por la escena del crimen. Lo expresó en los micrófonos el entonces jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, el subprefecto Luis Sandoval. Es una situación lamentable, una situación complicada. Yo la verdad que mucho tiempo que no veía un delito de este tipo y la verdad que es un poco impactante. Los vecinos aseguran que en horas de la tarde un vehículo salió de esta casa con una velocidad... No había nada extraño en la familia Rojo Hernández, según sus vecinos. Era común ver al más pequeño, a Esteban, jugando frente a la casa y que se quedara buena parte del día al cuidado de su hermano mayor. Precisamente cuando se estableció cuál era... Erwin Rojas hoy es subprefecto de la Brigada Metropolitana de Homicidios. En 2008 fue uno de los investigadores del crimen que la opinión pública conocería como el caso Rojo. Se determinó que era una familia normal, ¿verdad?, de clase media, padres que trabajaban. La característica era que los niños estaban solos en la casa. De hecho, cuando los padres iban a trabajar, al poco rato los niños, especialmente el menor Esteban, se le veía en la calle durante todo el día, y eso era algo característico, pero salvo eso, que era algo de la dinámica del trabajo de los padres, era una familia normal. No había nada extraño en el quehacer de ellos, en sus actividades diarias. Esa mañana del 17 de enero de 2008, el padre se despidió de sus 2 hijos y de su esposa. Era temprano. Como muchos vecinos de Puente Alto, el viaje al trabajo le tomaba al menos unas 2 horas en el transporte público. Pablo Rojo era mecánico en una automotora de Quilicura, al otro extremo de la ciudad, en el norte de Santiago. La madre, Janet, trabajaba en la peluquería Marcela, en una galería Caracol de Puente Alto. Ese día tenía que abrir el local, cerca de las 10 de la mañana. Tenía las llaves para hacerlo, pero decidió ir más tarde al trabajo. Cerca del mediodía, una vecina la vio regando el antejardín. «Pablito, dale galletas a tu hermano. Niños, saque las tazas de la mesa», gritó en varias oportunidades, según el testimonio de los vecinos. Faltando 15 minutos para la 1 de la tarde, Janet salió rumbo a su trabajo. El día avanzó. Pese a llegar con gran retraso a la peluquería, Janet le dijo a sus compañeras que tenía que comprar cuerdas para la guitarra de Pablito. Se ausentó por varias horas. Marcela, su jefa y la dueña del local, le expresó su molestia. Janet contó que se había entretenido conversando con una amiga parvularia a quien se encontró, que además había tenido que pasar a comprar a una farmacia. Los investigadores calculan que a esa hora su marido ya volvía del trabajo. Como cada día, la pasó a buscar a la peluquería para regresar juntos a la casa. El matrimonio llegó al pasaje Punta Arenosa cerca de las 9 de la noche. Se encontraron con un vecino, se pusieron a conversar en la calle. La reja de la casa estaba abierta, pero no les extrañó, era algo común.
Pasaron unos minutos hasta que Janet decidió entrar a la casa. Salvo el televisor encendido, la sala principal de la vivienda estaba a oscuras. Solo se veía el reflejo de su hijo mayor, Pablo, sobre el sillón. Parecía ser que, como era costumbre, el adolescente se había dormido viendo la televisión hasta que Janet encendió la luz. No estaba dormido, tenía una gran herida en la cabeza. Semi-inconsciente, el joven movía con dificultad su mano. Las manchas en la pared indicaban que había sido atacado a corta distancia, describieron luego los peritos forenses. Ante la escena, la madre, Janet, soltó un grito y salió en segundos a buscar a su marido. El padre entró en la vivienda. En shock tomó a su hijo, que presentaba convulsiones. Los vecinos, horrorizados, llamaron a una ambulancia. Pensaban que a Pablo le habían disparado. Un par de horas después, la mayoría de los equipos periodísticos llegábamos al sector. Los vecinos del barrio parecían entre impactados e incrédulos. A esa hora Janet y su marido habían dejado el lugar. Estaban en el hospital Sotero del Río. El hijo mayor estaba extremadamente grave. Había entrado en coma y los médicos intentaban salvarle la vida. Esteban, su hermano menor, había muerto en la casa. Lo único que quiero es que mi hijo se sane, se salve. Lo único que quiero es que se salve uno. Ya que se me fue uno, que se salve el otro. Y él, yo sé que él va a hablar. Si se salva, él va a hablar. Porque no hay otra persona. Porque aquí nadie dice que vio nada. Nadie quiere decir, yo sé que alguien tiene que haber visto algo, si es como si los niños tienen que haber gritado, alguna cosa. Según determinaron los forenses, Pablo fue atacado en algún momento mientras dormía sobre el sillón entre las 11:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. No fue un disparo, como se pensó en un principio. La herida en la cabeza había sido causada con varios golpes de martillo. Según la investigación, su hermano menor fue alcanzado cuando intentaba escapar hacia el segundo piso de la casa. Recibió el mismo ataque en su dormitorio. Como un niño muy alegre. Muy tierno, muy amoroso. Él, si a usted no lo conocía, él lo saludaba. Siempre contento en su bicicleta. Y usted iba a su casa y siempre estaban en su casa. Igual que el mayor. Nunca yo lo vi con niños fuera de estar en su casa tocando música, o con el chico de acá del pasaje, que también se juntaban a tocar música. Eso era lo que yo sé de ellos, muy tranquilo. Igual que los papás, muy amables, muy dueños. El cuerpo del niño apareció en el piso, boca abajo, justo entre las dos camas de su dormitorio. La policía planteó que cuando fue atacado, intentaba esconderse bajo una de las camas. Los peritos del laboratorio criminalístico de la PDI trabajaron hasta la mañana siguiente en el lugar. Buscaban pistas, pero solo encontraron huellas de la misma familia. La casa estaba desordenada, pero faltaban muy pocas cosas. Se trabajó sobre la tesis de un robo con homicidio. Durante meses se descartaron posibles sospechosos. Se avisoraba una investigación compleja. En las semanas venideras, los detectives entrevistaron a los habitantes de las 144 casas de la villa La Capilla 7. Hablaron con las personas que estaban de visita ese día en las viviendas del sector, con los obreros que realizaron trabajos en la zona. Meses sin resultados. Llevaron a la Fiscalía Metropolitana Sur y a la Policía de Investigaciones a retroceder a partir de cero. Había que hacer un giro en la investigación. Yo creo que habían pasado unos 6 meses más o menos, desde que se empezó la investigación hasta que se hizo el descarte total de todos los sospechosos. Y cuando digo todos, es todo. O sea, se vieron todas las posibilidades investigativas. Delincuentes habituales, personas con trastornos mentales, personas del sector con antecedentes policiales, personas que fueron vistas por la villa y que no eran de la villa ese día. Cada una de esas posibilidades investigativas se indagó, se desvirtuó, y cuando se cayeron todas esas
líneas de investigación, o cuando se agotaron, mejor dicho, esas líneas de investigación, nos quedamos con el entorno familiar. Y volvimos de nuevo a la casa y dijimos, bueno, la investigación punto cero, y empecemos a indagar. Meses después del crimen, la lupa de los policías se posó sobre los padres de los hermanos. Empezaron a atar cabos, como recuerda Pablo Sabaj, uno de los fiscales que investigó el caso. Nos llamó de inmediato la atención, tenía una actitud bien llamativa, no era, digamos, no estaba dentro de lo que uno esperaría para una persona que ha sufrido tan terrible pérdida, digamos, estaba fallecido uno de sus hijos, el hijo menor, y el otro estaba muy grave en el hospital, podía haber también fallecido. Entonces, la actitud, digamos, de ella fue bastante rara, pero pensamos que era una cosa de un estrés postraumático, que estaba en una situación psicológica, psiquiátrica, digamos, muy fuerte, pero muy llamativa desde el principio. Se lo hemos estado contando, la policía detuvo a la madre de los hermanos Rojo Hernández. La mujer es indicada como la principal sospechosa del brutal ataque que hace un año costó la vida a Esteban, de 8 años, y dejó con graves secuelas a Pablo. La noche del 21 de enero de 2009, a más de un año del crimen, Janet Hernández fue detenida por la Brigada de Homicidios de la PDI. La acusación, autora del asesinato de su hijo menor y de las graves lesiones que dejaron con secuelas neurológicas al mayor, a Pablo. En el próximo episodio de Relatos Policiales, donde a esta hora es formalizada por parricidio y parricidio frustrado, Janet Hernández, la madre de los hermanos Rojo, víctimas. ¿Cómo hizo para evitar a la policía? ¿Cómo evitó ser blanco de las sospechas? Lo que ella hizo fue un show, una puesta en escena para que pero si se indagaba un poco, eran todas mentiras. Yo lo único que puedo decir es que mi señora es inocente. Dicen que hay pruebas, que me van a hacer todo, pero yo sé que mi señora es inocente y lo mantengo, y yo estuve un año con ella después de los hechos hasta la fecha y es inocente. Todo apuntaba que el crimen había sido motivado por los celos. Que se condena a Janet Antonieta Hernández Castro a la pena única de prisión. El que nada hace, nada teme. Si no tiene que investigar a través del derecho.